Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto volver a estar con ustedes en este día para compartir acerca de la palabra del Señor. En estos días hemos estado hablando acerca de la fe, porque en estos momentos, en este tiempo de crisis que estamos viviendo en todo el mundo, creo que lo más que necesitamos es tener esperanza. ¿Qué hay más allá de este momento? Esa es la esperanza. La segunda cosa que necesitamos es paciencia para llegar a esa esperanza. Y como mencioné la vez pasada, necesitamos fe, que es esa escalera, esa cuerda que nos conduce a alcanzar lo prometido. Estamos viviendo un momento de angustia, un momento de crisis. Casi podemos decir, no hay familia, no hay hogar donde no haya habido una persona afectada por este virus, bien sea familiares cercanos a nosotros, familiares lejanos o amigos, pero de una u otra manera esto nos ha afectado a todos. Y en medio de toda esa crisis, muchas personas se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Dios no ve lo que está pasando? ¿A Dios no le duele el sufrimiento de tantos niños, de tantos ancianos? ¿A Dios no le duele el dolor que están sufriendo otras personas? Y muchas personas que aún en cierta manera confesaban su fe, han llegado al momento casi de dudar de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos hacemos. No es un dolor solamente nuestro. La Biblia nos enseña que han habido personas, hombres de Dios, sin duda mujeres también, que vivieron momentos muy parecidos, si no más angustiosos, y dijeron lo mismo. El salmista David, él dijo en uno de sus salmos, como el ciervo, como el cordero, brama buscando aguas. Él dijo así, clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice, mi alma tiene sed de Dios. Yo quiero de Dios. Ustedes conocen ese salmo, Salmo 42. ¿Dónde está Dios? Y todos conocemos que una de las palabras del Señor Jesús en la cruz fue exactamente eso. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ese por qué es la pregunta que hoy tanto se hacen. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Dónde está Dios, como hemos dicho? Una de las cosas bonitas, gracias a Dios, es que la fe cristiana, la fe que descansa en la palabra de Dios, tiene la respuesta. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios tiene el control de este mundo. Dios tiene el control de la situación. El problema para muchos hermanos es que no pueden ver a Dios. El problema es que no pueden encontrar a Dios. No es que Dios se haya ido, no es que Dios se haya escondido, no es que Dios no vea la situación. Más bien es que nosotros no vemos a Dios.
Nuestro conocimiento humano, nuestro conocimiento intelectual es tan limitado, tan escaso. O los medios que utilizamos para conocer a Dios no son los apropiados. A Dios tenemos que buscarlo por los medios que la Biblia nos enseña, que son por los cuales podemos encontrar a Dios. Ahí es donde la fe cristiana entra para darnos esa respuesta. Hebreos capítulo 11 es el pasaje por excelencia que nos habla de la fe. Versículo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y luego da unas explicaciones seguidas. Pero el versículo 6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Déjeme darle un ejemplo. En una noche oscura, despejada, estrellada, como decimos, nosotros podemos salir, mirar al cielo, ver unas cuantas estrellas y tal vez hasta podemos contar algunas. Con la mejor visión 20/20. Pero de seguro que no va a haber, si mucho, 100 estrellas. Porque esa es nuestra capacidad para verlo. Pero como con un telescopio, he oído hablar, todos hemos oído hablar de ese telescopio que está en el espacio a unas 370 millas sobre el nivel del mar. Hubble, creo que llama el telescopio. Con ese telescopio ven millones de estrellas, fenómenos celestes, astronómicos, que nosotros con nuestros propios ojos definitivamente es imposible verlos. Así es Dios. Digámoslo de esta manera, la fe es el telescopio con el cual podemos ver las obras de Dios, con los cuales podemos ver a Dios. Por eso dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice 2 o 3 cosas más. Dice, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que existe y que Él, Dios, es galardonador o premiador o premia a los que le buscan. Cuando yo tengo una necesidad, cuando yo estoy en problemas, yo tengo que acercarme a Dios. Y el versículo dice, el que se acerca a Dios es necesario que crea. Y la palabra necesario a nosotros nos enseña muchas cosas. Es necesario respirar para poder vivir. Si no respiramos, morimos. Es necesario. Es necesario alimentarnos, es necesario comer. Es necesario beber. Hay tantas cosas que son necesarias en la vida y sin ellas no existiríamos, sencillamente moriríamos. Y eso es lo que dice la Biblia. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, es necesario que crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Cómo podemos dar lugar a que esa fe crezca en nosotros? A que esa fe se mueva a buscar a Dios. En otras palabras, ¿cómo crece la fe? En eso, de nuevo,
la Biblia nos enseña. Si usted tiene su Biblia, yo quiero que usted abra su Biblia. Romanos capítulo 17. Romanos capítulo 10. Y mire el versículo 17. Muchos de ustedes tal vez saben de memoria ese pasaje, pero yo lo voy a leer para que usted escuche lo que San Pablo dice de la fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe nace por oír la palabra de Dios. En Efesios capítulo 1, el versículo 13, también San Pablo escribiéndole a los Efesios, le dice, en Él, en Dios, también vosotros, habiendo oído la palabra de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero el punto es este: es necesario oír para creer. Es necesario oír para tener fe. ¿Y qué es lo que es necesario oír? Ya lo estamos diciendo, la palabra del Señor. Les hablé la vez pasada de aquella mujer que estaba enferma de un flujo de sangre. Y Marcos capítulo 5, el versículo 23 dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, entonces vino a Jesús para buscar su sanidad. Eso es lo que necesitamos, oír la palabra del Señor. Abraham es el padre de la fe. La historia cristiana presenta a Abraham como el padre de la fe. Y no tenemos tiempo para hablar todo de la vida de Abraham. Pero yo quiero invitarlo a que miren Hebreos, capítulo 11, el versículo 8, y voy a leer hasta el 10. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que habría de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa. Dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Este es Abraham, el hombre de la fe. Y dice que cuando Dios llamó a Abraham, Abraham hizo 2 o 3 cosas. Dice que habiendo sido llamado, él obedeció. La pregunta es, ¿y cómo fue llamado a Abraham? ¿Cómo fue que Dios llamó a Abraham? Abraham es un caldeo, habita en Ur. Estamos hablando de unos 1900, 2000 años antes de Cristo. No había mucho conocimiento de Dios. Abraham pertenecía a una cultura pagana. Adoraba ídolos. Su familia es una familia pagana, como llamamos nosotros. La pregunta es, ¿cómo le habló Dios a Abraham? El autor de Hebreos en el capítulo 1 dice que Dios ha hablado de muchas maneras a los padres en el pasado. A Moisés, Dios le habló por medio de una zarza. Conocemos la historia, está en el desierto, cuidando ganados, y de pronto ve una zarza que arde y no se consume, y le llama la atención. Y cuando él se acerca a ver qué sucede, entonces escucha la voz de Dios.
Conocemos la historia. Dios le habló a los pastores la noche que nació el Señor Jesús. Fueron voces celestiales que vinieron y le hablaron a él. Dios le habló a Saulo, más tarde conocido como Pablo, cuando iba persiguiendo la iglesia. Conocemos la historia, ve un resplandor y cae prácticamente ciego y escucha la voz del Señor. Dios tiene muchas maneras de hablar. ¿Cómo le habló el Señor a Abraham? No lo sabemos. Tal vez por una visión, tal vez por un sueño, fue una voz audible, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que dice aquí. Cuando Dios llamó a Abraham, entonces Abraham dice, obedeció para salir. No hizo todo lo que Dios le pidió en el momento, pero dio el primer paso. Dios le dijo, deja a tu parentela, deja a tu familia, deja tu lugar de nacimiento y vete a un lugar que yo te voy a mostrar. Abraham obedeció al iniciar el viaje, aunque fue con su familia. Eso es el progreso de la fe también. La fe es algo en lo cual uno va creciendo, va madurando. Y Abraham, por supuesto, lo va haciendo. Y llega a Harán. Ahí muere el papá. Y luego sigue ese caminar de obediencia. Pero en ese transcurso, Abraham aprende a conocer la voz de Dios. Y entonces Dios le habla a Abraham. Y cada vez que Dios le habla, Abraham levanta un altar. Levanta un altar al Señor y ahí escucha la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene que decirle? Como dije al comienzo de Romanos, Pablo dice, la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué cosa? La palabra de Dios. Por oír la Biblia. La fe viene por obedecer, como lo hizo Abraham. Dios le habló, él escuchó y él obedeció, tomando el camino que había de tomar. La fe viene por tener esa esperanza de la cual dice aquí en Hebreos, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En estos momentos, en estos días de crisis, ¿qué es lo que nosotros esperamos? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Yo le voy a decir, hermano, hermana, en primer lugar, preste usted atención a la voz de Dios. ¿Qué Dios tiene que decirle a usted en medio de esta situación? ¿Qué Dios tiene que decirle en medio de estas circunstancias? Escuche usted cómo Dios le está hablando a usted. Un hermano en estos días me habló para hablarme de un hermano de él. Y me dijo, alguien que yo conozco, me dijo, ¿te acuerdas de mi hermano Felipe, vamos a decir? Sí, claro que me acuerdo. Un hombre que no quería saber nada de Dios. Le hablaban del Señor y casi blasfemaba. Pero en estos días se contagió del virus corona, y fue al hospital. Y estuvo a punto de morir. Pero estando allá en el hospital, ya cuando volvió en sí, volvió en su tratamiento, vino a su oído, a su corazón, a su mente, tantas enseñanzas bíblicas que él había escuchado. Y él le dijo, Señor, si tú me sacas de aquí, yo te entrego mi vida.
Y Dios es bueno, Dios es misericordioso. Salió de ahí, fue a su casa, siguió el tratamiento, ya se recuperó y ya le dieron la carta en que certifica que está sano, gracias a Dios. ¿Y saben lo que este hombre hizo? A la iglesia. Y ahí está, día y noche en la iglesia. Dijo, Dios me dio una segunda oportunidad. Y yo me pregunto, hermano, ¿tuvo el Señor que hacer eso? ¿Tuvo el Señor que llevarlo a una circunstancia como esa? Bueno, si el Señor lo quiere hacer, Él es soberano para hacerlo. Pero lo importante es que Él escuchó la voz del Señor. Él supo que Dios le estaba hablando y que le estaba dando una segunda oportunidad. Ahora, Él está dispuesto como Abraham a obedecer la voz del Señor. Yo le voy a decir, hermano, en estos momentos de crisis, Dios está viendo su situación. Dios está viendo su angustia. Dios está viendo todo lo que está pasando en su vida. Créale a Dios. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe a dónde lo va a llevar. Él conoce el final de esto. Y le voy a decir más. Tu vida y mi vida no está en las manos de un virus. Tu vida y mi vida están en las manos del Señor. Siempre me fascina esa oración de David, Salmo 23. Aunque ande en valles de sombra o de muerte, yo voy a decir, aunque ande en calles, aunque entre en negocios, aunque vaya a lugares de trabajo o a lugares de estudio, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Séale usted fiel al Señor. Busque al Señor en oración. Busque al Señor a través de su palabra. Busque al Señor en ayuno. Aunque usted no lo vea, Dios está ahí. Aunque usted no lo sienta, Dios está ahí. Dios es fiel. Y al final, usted va a ver la misericordia del Señor. Hay un poema, una desiderata, dicen, de aquel caminante de la arena, que su vida era como una parábola que pasaba por la arena y él veía o soñaba que iba con el Señor en la parábola de su vida. Pero luego él vio que en sus momentos más difíciles, en esa parábola, solo habían unas huellas en la arena. El hombre murió, vio su vida y fue y habló con el Señor. Y le dijo, Señor, en esos momentos más difíciles de mi vida, solo hay unas huellas en la arena. ¿Dónde estabas tú? Y el Señor le dijo, esas huellas son las mías, porque yo te llevaba a ti sobre mis hombros, por eso no están las tuyas en la arena. Sí, Dios nos lleva en sus hombros, Dios nos lleva en sus manos. Yo quisiera orar, hermano, que el Señor abra sus ojos y que usted vea la misericordia del Señor. Que el Señor abra sus ojos y usted pueda ver que Dios está ahí. Que el Señor abra sus oídos y usted pueda escuchar la voz del Señor. Que el Señor toque su voluntad y que usted esté dispuesto a obedecerle al Señor, como lo hizo Abraham, aún sin saber para dónde va, pero saber que el que lo llama y el que lo invita es el Señor, y Él es fiel y poderoso y sabe a dónde llevarnos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que nuestra vida está escondida en ti, Señor. Tu palabra dice, y no temeré, aunque el mundo tiemble,
aunque la tierra sea conmovida. Gracias, Señor. Tú eres nuestro amparo y fortaleza, tú eres nuestro guardador. Y Padre, yo oro por cada hermano, por cada hermana, que en este día está pasando por un momento difícil en su vida. Señor, abre sus oídos, que pueda escuchar tu voz. Abre sus ojos, como aquellos caminantes de Maús, para que puedan ver que tú vas al lado de ellos. Gracias, Señor, que eres bueno, misericordioso. Gracias que eres fiel. A ti sea la gloria, la adoración, la alabanza por todos los siglos. Amén y amén.